¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente saludándoles, Marco Seida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les quiero compartir sobre las diferentes pruebas que viven los hombres cuando el Señor los manda a cumplir una función. Del capítulo 1, versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor sitió Jerusalén. Y le dijo el rey a su jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y entre los que tomaron cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Nabucodonosor pidió que llevaran de Jerusalén, que llevaran hombres del linaje de los príncipes de Israel, para que pudieran servir en el palacio del rey. Pero dice que el rey Nabucodonosor pensó en hacer una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y dice que el rey envió a que se reuniesen todos los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, llamó a todos los que tenían una función que cumplir ante el rey para que adoraran la estatua, porque era un Dios que él había creado. Pero estos jóvenes que habían llevado cautivos de Jerusalén, que les habían cambiado nombre y era Sadrac, Mesac y Abed-nego y Daniel, se opusieron. Dijeron que ellos no iban a adorar a ningún rey del rey Nabucodonosor. Y entonces fue el rey y les preguntó y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua que he levantado? Y ellos respondieron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede levantarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Cuando la relación con el Señor nos da la seguridad de lo que estamos haciendo, porque estamos dedicando nuestra vida y todo acto que realizamos lo dedicamos a Él. Pero como en este caso ellos eran cautivos, entonces buscaban la manera que cumplieran lo que estaba diciendo el rey, y ellos se opusieron. Y le dijeron: y si no, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, le confirmaron que no iban a adorar ningún dios que hayan creado ellos, ninguna estatua. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo por no obedecer lo que le habían dicho, que tenían que adorar la estatua, tenían que adorar el Dios que Nabucodonosor había mandado a que construyeran. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y dice que como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pidió que se multiplicara la temperatura del horno 7 veces más. Y como la orden del rey era apremiante, era que lo hicieran rápido, ya cuando el horno estaba caliente, dice que llamó a unos hombres, de los hombres más fuertes que tenía, y dice que alzaron a estos jóvenes que eran Sadrach, Mesach y Abed-nego, y dice que estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, dice que el rey se sentó para ver qué iba a suceder. Pero dice que el rey, cuando vio lo que estaba sucediendo, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de los 4 es semejante a hijos de los dioses. Se impresionó el rey al ver que no le sucedía nada dentro del horno de fuego con una temperatura 7 veces más, y atados ellos para que no pudieran soltarse, sino al nomás entrar al horno de fuego fueran calcinados. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Lo que podemos ver es que cuando nosotros buscamos y servimos a Dios, todo lo que nos van a mandar a hacer, siempre y cuando no sea adorar a dioses ajenos, vamos a tener la sabiduría, la inteligencia que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y es lo que pasa con estos 3 jóvenes, que ellos se opusieron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. Y Nabucodonosor se los dijo a ellos que tenían que adorar la estatua, pero ellos habían dicho que no. Y entonces fue Nabucodonosor a hablarle a ellos y les preguntaba que por qué. Y ellos le dijeron que no iban a adorar a ningún dios que no fuera el Dios de ellos, y que era a Dios, al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros predicamos, el Dios que a nosotros nos mantiene firmes, sin dudar de que Él vive, sin dudar de que Él va a hacer la obra en nosotros. Y todo lo que nosotros vamos a hacer para Él es para la gloria y honra de Él. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios siempre va a estar con nosotros, no importa las pruebas en las que nos encontremos, no importa lo que nos quieran decir gobernantes, pueblos religiosos, gobernadores que quieren obligarnos a que adoremos a los dioses de ellos. Pero hay algo que nosotros debemos de estar convencidos: saber a qué Dios es al que adoramos, y saber que nuestra relación es personal con Dios.
Y cuando nuestra relación es personal con Dios, Él nos muestra por medio de su palabra cómo tenemos que actuar, que es nuestro manual de vida. Ahora, hay otra cosa. No importa qué obra nos mande a hacer el Señor, sea grande o pequeña. Y es lo que yo veo en El Salvador, que está sucediendo cuando se alaba y se glorifica a Dios. Veo algo que en las cárceles de El Salvador están alabando y glorificando a Dios. Se oyen las alabanzas que están realizando los que están detenidos, los que están cumpliendo una condena. Se ve que el gobierno está dándole comida al pueblo pobre, el pueblo que siempre ha sido abandonado. Esto no quiere decir, porque la palabra lo dice, que no van a haber pobres, siempre van a haber pobres. Pero creo que cuando alguien viene a cumplir una función que Dios nos ha mandado, se va a tratar de cumplirlo lo mejor que se pueda, porque los logros y el éxito va a ser para la gloria y honra de Dios. Y es lo que estamos viendo en El Salvador, que siendo un país pequeño, Dios se está manifestando. Y es un país pequeño que está luchando en este momento con potencias para salir adelante y preocuparse por los que siempre han sufrido. La violencia está bajando, las pandillas están tratándose de controlar totalmente y todos están trabajando para que El Salvador salga adelante. Y yo creo que podría decirles que en este momento tal vez el gobierno, los funcionarios y todos los que están cumpliendo esta función, que fueron por un mandato del pueblo de El Salvador, están pasando también por un horno. Pero es un horno en el cual el Señor tiene control de ellos. Y creo que cuando el Señor está de por medio, digo de por medio porque está entre los enemigos de los que están trabajando para agradar al Señor, entonces el Señor está en medio. Y cuando Él está así, no va a pasar, no se van a quemar, van a asombrar al mundo, como asombraron estos 3 jóvenes al rey Nabucodonosor. Y era el rey, era el poderoso de Babilonia. Pero Dios le demostró que cuando sus hijos trabajan para Él, Él los guarda. Y esa confianza debemos de tener. Pero debemos de estar seguros que lo que estamos haciendo es para agradar y glorificar a Dios. Y no podemos bajar las manos en ningún momento. Porque el Señor nos ha mandado a cumplir una función y tenemos que cumplirla. Así es, mis hermanos. Pensemos. Nuestra relación, les he dicho que es personal con el Señor. Y todos tenemos que cumplir una función. Y una función que tenemos que pedir al Señor que nos la muestre cuál es la que tenemos que cumplir. Y cumplirla. Porque si no hacemos lo que Dios manda, al único que dejamos en mal es al Señor. Mis hermanos salvadoreños, a todos los que conocen al Señor, estemos de rodillas. Como dice la palabra, oremos sin cesar.
porque el Señor nos va a guardar. El Señor los va a guardar. Yo no soy salvadoreño, pero me motiva a ver lo que el Señor está haciendo en El Salvador. Me motiva, porque como yo les compartí, yo he tenido la bendición que el Señor me ha puesto en varios países que han estado sufriendo esas situaciones. Estuve en Venezuela, estuve en Nicaragua, estuve en El Salvador, estuve en Guatemala, mi país. Y siempre me preguntaba que el Señor, siendo tan creativo, ¿cómo no había tomado a alguien o a algunos que pudieran gobernar haciendo la palabra de Dios? Y es lo que yo ahora les comparto, porque el Señor me lo puso. A mostrarles que el Señor tiene poder, a mostrarles que la relación con el Señor es personal, y cuando nosotros mantenemos esa relación con Él, Él no nos va a dejar. Mis hermanos, busquemos al Señor, busquémoslo. En todos los que conocemos al Señor, Él nos ha hecho templo de su Espíritu Santo y nos ha dado la sabiduría y la inteligencia como se la dio a Daniel, Ananías, Misael y Azarías.